Los universos paralelos, dimensiones que casi se parecen a la nuestra, fueron considerados por Platón y propuestos matemáticamente por Hugh Everett III, estudiante de la Universidad de Princeton en 1954. Estos mundos paralelos, habituales en los mitos, han sido básicos en la ciencia ficción desde la novela de Edwin Abbott en 1884, Flatland, un romance de muchas dimensiones. La ciencia ficción más moderna, como el programa de televisión Sliders y la novela de Philip Dick, The Man in the High Castle, en la que el eje gana la Segunda Guerra Mundial, nos ofrece emocionantes visiones de mundos parecidos pero distintos al nuestro. Emocionante a menos que uno mismo se tropiece con una de estas dimensiones alternativas. ¿Por qué tanta gente afirma haber cambiado de dimensión o de tiempo? Aquí intentaremos averiguarlo. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Sin duda, uno de los nombres más conocidos cuando se habla de la criptozoología y lo paranormal no es otro que el biólogo de origen escocés y prolífico escritor sobre estos fenómenos, Ivan Sanderson. Conocido sobre todo como uno de los padres fundadores del campo de la criptozoología, fue pionero en la investigación de los fenómenos de criaturas como monstruos lacustres, serpientes marinas, Bigfoot y muchos otros. También fue uno de los defensores originales de la idea de que los barcos pueden desvanecerse en el aire en lugares como el Triángulo de las Bermudas debido a las fisuras en el espacio-tiempo que se producen en ciertas regiones anómalas de la Tierra, que él denominó vórtices viles, y que estas zonas producían más fenómenos paranormales como fantasmas y ovnis que otros lugares. Sanderson fue realmente un gigante en el mundo de la criptozoología y lo paranormal. Su influencia aún se deja sentir y sus numerosos libros aún se consideran clásicos de estos campos, por lo que cabe preguntarse si él mismo tuvo alguna vez una experiencia que pudiese considerar paranormal. Pues bien, la respuesta es sí, y nos referimos a la vez que Ivan Sanderson se trasladó a una realidad paralela a través de un deslizamiento en el tiempo. Toda la extraña historia se puede encontrar como capítulo final en su libro Más Cosas, que curiosamente trata casi exclusivamente de criptozoología y anomalías y rarezas zoológicas, por lo que está un poco fuera de su lugar para empezar. De hecho, al principio del capítulo, titulado Alucinación compartida, Sanderson menciona explícitamente que tiene poco interés en el ocultismo y los fenómenos psíquicos, pero que se sintió obligado a compartir su extraño relato, y vaya relato. Supuestamente ocurrió mientras vivía con su mujer en Puerto Príncipe, Haití, donde realizaban un estudio biológico con una beca. Las cosas ya eran un poco raras, con una ama de llaves que era muy amiga de la mujer de Sanderson, y que también era practicante de una forma de vudú llamada Bowdown, relacionada sobre todo con las artes curativas. Resultó que esta mujer era supuestamente muy psíquica, capaz de predecir cuándo llegaría Iván y su esposa a cenar si estaban afuera, sin importar cuánto tiempo, y que la cena siempre se servía a la hora exacta. Era algo que Sanderson consideraba pura casualidad y en lo que nunca pensó hasta mucho más tarde. La extraña experiencia que ambos iban a vivir comenzó con un viaje a un lugar llamado Lago Asway, en una franja de terreno desértico, donde planeaban recoger muestras de animales junto con su ayudante, Frederick Alsop. Por el camino, su vehículo se empantanó en un lodazal y al no poder liberarlo, se vieron obligados a iniciar la larga caminata de regreso a casa. Mientras avanzaban, Alsop iba adelante y fue en ese momento cuando se desencadenaron una serie de acontecimientos extravagantes. Sanderson diría de esto lo siguiente: de pronto, al levantar la vista del polvoriento suelo, percibí con absoluta claridad a la ahora brillante luz de la luna proyectando sombras apropiadas a sus posiciones, casas de 3 pisos de diversas formas y tamaños que se alineaban a ambos lados del camino. Estas casas colgaban sobre la carretera, que de repente apareció embarrada con parches de grandes adoquines. Las casas eran de, yo diría, la época isabelina de Inglaterra, pero por alguna razón supe que estaban en París. Tenían tejados a 2 aguas, frontones, pórticos de madera con algunas ventanas con diminutos cristales emplomados. Por todos lados había luces rojizas apagadas y encendidas detrás de ellas, como si fuesen velas. De algunas casas colgaban faroles de hierro que se agitaban como si soplara el viento, pero no había el menor movimiento de aire a nuestro alrededor.
Estaba impactado mirando todo, cuando mi mujer se detuvo en seco y dio un grito ahogado. Me di de bruces con ella. Luego se quedó muda durante un rato mientras yo le rogaba que me dijera qué le pasaba. Finalmente me tomó de la mano y señalándome me describió exactamente lo que estaba viendo. En ese momento me quedé mudo. Dijo, ¿cómo llegamos a París de hace 500 años? Nos quedamos impactados ante lo que al parecer ambos veíamos ahora, seleccionando elementos individuales y señalándolos, interrogándonos mutuamente sobre pormenores y demás. Curiosamente nos encontramos balanceándonos de un lado a otro y empezamos a sentirnos muy débiles, así que llamé a Fred, cuya camisa blanca desaparecía rápidamente por delante. No recuerdo exactamente lo que ocurrió entonces, pero intentamos correr hacia él y sintiéndonos mareados, nos sentamos en lo que estábamos convencidos que era un borde alto y rugoso. Fred volvió corriendo preguntando qué nos pasaba, pero al principio no supimos qué decir. Nosotros le decíamos el guardián de los cigarros, así que se sentó a nuestro lado y nos dio uno a cada uno. Cuando el fuego de su encendedor se disipó de mis ojos, también lo había hecho el París del siglo XV, y ante mí no había más que los interminables y malditos arbustos espinosos, los cactus y la tierra desnuda. Mi mujer también volvió después de mirar el fuego. Fred no había visto nada. Al parecer el incidente preocupó profundamente a Sanderson y fue incapaz de llegar a ninguna explicación racional que no fuera que se trataba de una alucinación compartida. Era una época en la que no creía en ningún tipo de fenómeno psíquico y se resistía a aceptar cualquier explicación ocultista de lo que había visto. No obstante, interrogó a su ama de llaves sobre lo que sabía y cómo funcionaban sus poderes, pero esta no le reveló ningún secreto. La única pista que obtuvo fue cuando conoció a un joven que trabajaba en la finca con el ama de llaves, que parecía saber lo que había ocurrido, y le dijo a Sanderson, «Viste cosas, ¿verdad? No lo crees, pero siempre puedes ver cosas si quieres. Lo sabemos y te estábamos observando. Siempre los hemos observado, y aunque sean extranjeros, creemos que son buena gente». Sanderson se negó a tragarse toda esta palabrería. Al fin y al cabo, a pesar de todas las áreas aparentemente marginales en las que se adentró, siempre fue muy pragmático y buscó formas de demostrar este tipo de fenómenos con argumentos científicos, algo que en su opinión no era posible con los fenómenos psíquicos. No es que necesariamente no creyera en ellos, simplemente no estaba dispuesto a involucrarse en fenómenos intrínsecamente indemostrables. En una ocasión escribió lo siguiente: Charles Fort no se ocupaba de cosas místicas, el ocultismo, fantasmas, todas esas cosas locas. Más bien, se ocupa de cosas como este cenicero, que se puede conseguir. No estamos en contra de la ciencia por un lado, y no estamos en contra de los místicos por el otro. Estamos justo en el medio. Somos un grupo diferente de personas. Sanderson tuvo este suceso presente en su mente durante el resto de su vida, pero intentó pasar página, relegándolo al capítulo final de su libro de rarezas zoológicas, casi como una parte y una ocurrencia tardía que parece que intentó dejarlo a un lado y olvidarlo por completo. Nos preguntamos qué vieron él y su mujer aquel día. ¿Se trató de un deslizamiento en el tiempo en el que la gente entra misteriosamente en otro periodo de la historia? Y si es así, ¿por qué el París medieval? Aunque Haití estuvo ocupada por los franceses, esto no ocurrió hasta siglos más tarde, así que ¿por qué esa época en ese lugar? ¿Fue como creía Sanderson, solo una alucinación? Y si es así, ¿cómo es que su mujer vio exactamente lo mismo hasta el último pormenor? Sea lo que fuese lo que ocurrió aquí, se trata sin duda de un pequeño y extraño capítulo en la vida de uno de los mayores criptozoólogos e investigadores fortianos que jamás haya existido. ¿Qué pasaría si estos relatos fueran destellos de otra realidad? Pero podría ser que en realidad estuviesen atravesando portales dimensionales. Tal vez estos lugares sean portales hacia otros planos, una mezcla de realidades que solo se activan en ciertos puntos del planeta y bajo condiciones que aún desconocemos. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.